En el capítulo que a mí me corresponde presentar, voy a hablar de uno de los sinogramas esenciales del pensamiento chino. Me refiero a Tao, que traduciré siempre por el camino. Habitualmente este sinograma se asocia con los taoístas, con Lao Tzu, con Chuang Tzu, etc. El camino que puede ser camino no es un camino duradero. El nombre que puede ser nombre no es un nombre duradero. Sin embargo, en mi capítulo no trabajaré sobre el Tao Te Ching o sobre el Chuang Tzu, sino sobre un libro menos conocido que se llama el Chang Guo Tzu. ¿Y por qué elijo el Chang Guo Tzu en lugar de la obra de los taoístas? La razón por la que he tomado esta decisión es por la naturaleza política de Tao. Habitualmente Tao se asocia con algo místico. No sé de quién es hijo, su forma es anterior a la divinidad suprema. Partiendo de esta premisa, es decir, que Tao es un término relacionado con lo político, trabajaré los textos del Chang Guo Tzu. ¿Y qué tiene que ver un manual sobre cómo persuadir con el camino? Que, como dije al principio, se suele asociar con lo místico, lo metafísico, etcétera, etcétera. La razón principal es que Tao es el camino por el cual se debe dirigir un reino. Tiene obviamente el significado del camino sensu stricto, es decir, el lugar por el que se pasa, pero también es la vía para conseguir un logro político, el camino por el que se debe mover moralmente un reino o una persona, pero sobre todo tiene un uso muy peculiar que es el de hablar o persuadir. Sobre el primer uso, el de camino sensu stricto, tenemos muchísimos ejemplos en el Chang Guo Tzu. No obstante, en la mayor parte de los casos hace referencia a un camino importante. Si Wei no puede estar en el norte, el camino de la alianza Zhonghen queda bloqueado y con el camino de la alianza Zhonghen bloqueado, entonces el reino de su majestad no podrá ni buscar ni desear una situación sin peligro. Tenemos ejemplos de Tao como un camino sin más. Cuando el señor de Yichi fue a Wei, Gong Sun-yen le dijo al señor de Yichi: «El camino está lejos, es difícil que nos veamos de nuevo. Por favor, explicadme la situación». Pero en la mayor parte de los casos hace referencia al camino por el cual se mueve un ejército. Qin pidió permiso para acceder a los caminos de Zhou y atacar Han. Zhou temía tener mala reputación en Han si le daba permiso y mala reputación en Qin si no se lo daba. En cuanto a camino empleado en sentido metafórico, el primer uso relevante es la forma de alcanzar el éxito político. Vuestras palabras constituyen la belleza del éxito. Lo que yo os digo es el camino para tener el Estado en vuestras manos. Obviamente también puede ser lo opuesto, es decir, la forma de dirigirse hacia el fracaso y la destrucción. Cuando los hombres formados escuchan que hay guerra, entregan sus bienes privados y se enriquecen en los mercados de armas. Entregan bebida y alimentos para invitar a otros hombres formados dispuestos a morir. Desmontan los ejes de los carros y los emplean como madera para quemar. Sacrifican bueyes para agasajar con banquetes a otros hombres formados. Todo esto es el camino del desastre.
Pero en política la moral y la ética también son importantes, al menos en teoría. Por lo tanto, el camino también hace referencia a la forma de moverse ética y moral. Por este motivo engendraron su camino virtuoso y expandieron la fama por sus méritos a las generaciones posteriores, a Xiran Yao, Sun, Yu Tang y el rey Wen de Zhou. Una de las peculiaridades que nos encontramos en el Zhangguozi es que tenemos varias visiones del camino. Nos encontramos con la visión taoísta, que lo que está bajo el cielo conserve su tradición, conserve su pureza y la transmita eternamente, que los nombres y sus esencias estén impolutos y que la bondad se transmita durante 1000 generaciones, sea alabada y no se abandone hasta el fin de los tiempos. ¿No es el buen resultado del camino? Y nos encontramos también con la idea confuciana del camino. Vos rechazáis esto e imponéis ropas procedentes de lugares lejanos. Cambiáis las enseñanzas de la antigüedad y alteráis el camino de la antigüedad. Por último, vamos a ver el uso más peculiar de Tao que nos encontramos en el Zhangguozi. En este caso significa mostrar el camino, es decir, hablar o en algunas ocasiones persuadir. Antes de entrar en el análisis de este significado, conviene aclarar que lo que nos muestra tanto el Zhangguozi como una obra de persuasión de los reinos combatientes llamada el Guikuzi es que no se convence a alguien con un mero discurso. La persuasión no se consigue ipso facto después de pronunciar unas palabras bonitas, sino que por el contrario es un proceso. El que indaga el estado emocional del receptor debe emplear el momento de mayor alegría y avanzar hasta alcanzar el culmen de sus deseos. Cuando tiene sus deseos, el receptor no sabrá ocultar su estado emocional. En el Guikuzi tenemos un concepto esencial que es el Chuai Qing, es decir, Chuai es buscar, indagar y Qing es el estado emocional. El masaje es el arte de indagar. El principal objetivo de indagar el estado emocional del receptor es que haya correspondencia entre su interior y lo que externaliza. Existe un camino para utilizar esto y este camino se debe ocultar. Dicho esto, en el Zhangguozi nos encontramos Tao junto con otros sinogramas como Mou, que quiere decir realizar estrategias. Además, yo tengo una madre en Zhou. Dejar a mi madre en Zhou para servir a su majestad es abandonar el arte de transformarse y planear caminos para atacar y conquistar. También nos encontramos Tao junto con Qi, que es en chino moderno Qi Hua, es decir, hacer un plan, hacer un cálculo, etcétera, etcétera. El territorio del Qin ocupa la mitad de lo que está bajo el cielo. ¿Es el cálculo de qué camino controlar el destino de Qi, Chu y los 3 Qin, sublevando al Estado y corriendo riesgos? Podemos ver que es también lo que hace un embajador para conseguir el apoyo de determinado reino. En consecuencia, el rey de Qi le pidió a Ziliang que se dirigiese al sur para mostrarle el camino al rey de Chu y al oeste para hacer labor diplomática en Qin y así librar a Qi del desastre. Asimismo, en cuanto que Tao es el camino por el cual se debe mover un reino, obviamente puede ser objeto de engaño y de manipulación. Los gobernantes que le sucedieron se pierden en el camino, no ven con claridad las enseñanzas, gobiernan de forma caótica, se confunden por causa de las palabras, son aturdidos por argumentaciones y se ahogan en la profundidad de los consejos y las sugerencias. Teniendo en cuenta esto, vos no podéis no actuar. Este significado tan peculiar de Tao no está del todo ausente en español.
A pesar de que en la traducción es necesario ponerle un mostrar el camino, también podemos decir enseñar el camino o incluso encaminar. Una persona bien encaminada es aquella persona que sigue el pensamiento correcto, o tú puedes encaminar a una persona para que haga algo. En este caso, obviamente, tenemos que emplear la persuasión. Además, pensemos en palabras como discurso en español o discurrir. En ambos casos tenemos detrás discurro en latín, y discurro en latín es correr de un lado para otro. Por lo tanto, un discurso, ¿qué es? Es ir de un lado para otro con varias ideas. Al fin y al cabo, en discurso tenemos un comienzo, tenemos una parte central, tenemos un final y podemos ir a través de varios puntos. Es decir, la idea de que el discurso es un movimiento, por supuesto, está presente en español. En conclusión, considero que Tao debe ser traducido siempre por camino. El motivo de esto es que así podemos mantener la metáfora esencial del pensamiento chino. Es decir, que el sumum bonum de la sociedad y del Estado se consigue a través de una vía, a través del camino correcto. Si bien la idea de que existe un mundo ideal que debe ser descubierto a través del lenguaje no está del todo ausente en el pensamiento chino, la idea predominante en todas las escuelas de pensamiento, ya sean los legistas, ya sean los confucianos, ya sean los taoístas o los moístas, es que se debe llegar a lo bueno a través de un camino. Por supuesto, el camino puede ser manipulable. En la antigua Grecia lo que era manipulable era el lenguaje. Los sofistas eran maestros del logos, eran maestros en hacer que la palabra se convirtiese en un hechizo que cautivase a un auditorio y no siempre lo llevase hacia un buen fin. Ideas similares tenemos en el pensamiento chino. Obviamente el lenguaje es algo con lo que se puede manipular, pero la diferencia con respecto a los pensadores griegos es que el lenguaje no es directamente mágico. La persuasión no se consigue necesariamente con una sola palabra, sino que es un proceso. Primero se averiguan las emociones del receptor, luego se averiguan cuáles son sus recursos y según las circunstancias se le va diciendo una cosa y la otra hasta que por fin se consigue persuadirlo. Hasta aquí mi vídeo de presentación, y si hay algún aspecto que os gustaría comentar, por favor escribidme aquí en los comentarios aquí abajo, y si os ha gustado este vídeo podéis dejar un me gusta y compartirlo con vuestros amigos. Muchas gracias por vuestra atención.